La estrategia del enemigo. Recuerda que el día de ayer leíamos el libro de Josué capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 6. Y ahí hablamos de dos grupos de personas o de enemigos que se iban a enfrentar contra el pueblo de Israel. Sí, el primer grupo era la unión de los reyes del occidente, del otro lado del río Jordán. Y vemos que ahí se encontraban muchos reyes. Leíamos en el versículo 1 del capítulo 9, que eran los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Sí, podemos decir todos los feos, ¿verdad? Sí, estos reyes se unieron, y lo vamos a ver el día de mañana, en el capítulo 10, se unieron para pelear contra Jericó. Pero también hubo un segundo grupo. El segundo grupo que tenía que enfrentarse contra el pueblo de Dios y que tenía que enfrentarse contra los israelitas eran los gabaonitas. Y ellos tuvieron una estrategia diferente. Hoy quiero tocar la estrategia de los gabaonitas. ¿Qué es una estrategia? Es un plan general para lograr uno o más objetivos a determinado plazo, en condiciones de incertidumbre. Es un plan para lograr un objetivo a determinado plazo. Cuando una nación, cuando una iglesia, cuando una familia, cuando un grupo de personas, cuando un pueblo se unen con propósitos buenos y están ellos buscando agradar a Dios, servirle a Dios y hacer su voluntad, siempre nos vamos a encontrar con enemigos. Gente que se levantará en nuestra contra, sí, y que se unirán para pelear y derribar toda promesa que de parte de Dios se nos ha otorgado. Así es que tenemos que entender que cuando hay algo bueno de parte de Dios, para nosotros siempre habrá oposición. Así es que los gabaonitas hicieron algo muy especial, una estrategia indirecta. Tomaron la decisión de no pelear con las armas o de una manera frontal o directa contra el pueblo de Dios, pues ellos sabían quién era el pueblo de Dios. Ellos sabían que era un pueblo, que tenía un Dios fuerte, que tenía un Dios que cumplía sus promesas, que cumplía un Dios que los guardaba en todo, por lo tanto temían por su vida. Y al temer por su vida, ellos idearon una estrategia basada en algunos aspectos importantes que vamos a estar viendo en estos días. Sí, dice que, acompáñame, versículo 3 en adelante. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Jair, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Querían hacer un tratado de paz con el pueblo de Dios. Es muy interesante el poder explicar que el pueblo de Dios no podía hacer tratados de paz con el enemigo, es decir, con los gabaonitas. Sin embargo, fueron engañados porque usaron ciertos argumentos. Uno de ellos, el que hoy quiero tocar en esta mañana, es la astucia. El enemigo siempre va a ser astuto. Sí, la astucia es un procedimiento
hábil y o engañoso para conseguir una cosa sin importar qué tan malo sea para conseguirlo. ¿Ha escuchado muchas veces usted que hay personas que para poder lograr su objetivo, su meta, su sueño, su propósito, no les importa pasar por encima de las personas que tenga que pasar? No les importa hacer lo que tenga que hacer. Tampoco les importa dañar a quien tenga que dañar para conseguir su propósito. Sí, recurrieron al engaño para salvar su vida, dice el versículo 4 del libro de Josué. Recurrieron al engaño para salvarse la vida. Recurrieron al engaño. Los gabaonitas trataron de engañar a Israel para hacer un tratado de paz con ellos mismos. Ahora, en Éxodo capítulo 23, del versículo 23 en adelante, la Biblia nos enseña que estaba prohibido hacer la paz con cualquier tribu de Canaán o cualquier tribu que era enemiga ante el pueblo de Dios. En la Biblia Reina Valera, versión 60, en Efesios capítulo 4, versículo 14, la Biblia y el apóstol Pablo específicamente está enseñando a la iglesia de Éfeso, ¿sí?, a no dejarse llevar por la mentira de hombres que usan artimañas. Dice, por estratagema de hombres que para engañar o confundir a la gente emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué significa esto? Sí, que la astucia es algo que no viene de parte de Dios y que usted y yo debemos aprender que no es una estrategia que nosotros como pueblo de Dios tenemos que usar para engañar y conseguir algo. Cuando somos pueblo de Dios, usted y yo tenemos que entender que las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas, en el sí y en el amén. Es el enemigo el que usa estrategias no válidas, sin valores, sin principios, para poder conseguir lo que quiere. En Génesis capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, nos enseña la Biblia que hubo un animal que era perverso, que era la serpiente. Y nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que Dios había creado. Así que esta astucia de la serpiente fue usada. ¿Para qué? Para engañar a Adán y Eva y poder llevarlos a un estado de confusión y como consecuencia de una confusión a una decisión equivocada de darle la espalda a Dios oyendo al enemigo por una mentira que se dio de una manera astuta. Que en esta mañana usted y yo, número uno, como pueblo de Dios, podamos identificar aquellas personas que usan la astucia para engañarnos y lograr sus objetivos. Número dos, que usted y yo no usemos la astucia para conseguir lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.